en algún punto definitivamente se debió haber conectado con estas entidades extraterrestres. Por supuestísimo. El hecho más bien está dentro de lo que la persona cree que de lo que realmente es el objeto. O sea que muchas de las psicofonías que hemos escuchado que se han vuelto populares y que han sido mayormente estudiadas vienen de extraterrestres. Llega un momento en la noche en la que parece ser que el ritual sí tiene efecto y parece ser que esta entidad aparece frente a ellas. Él no sabía lo que estaba observando. Evidentemente, cuando él describe estos objetos, la forma de estos no se relacionaba con ningún avión conocido en la época. Parece de película, es verdad. Tenía la piel plateada, brillante, con unos brazos desproporcionadamente largos y garras muy afiladas. Te podría decir que se me hace muy probable, güey. Sí. O sea, se me hace muy probable que eso exista, güey. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí el día de hoy en otro capítulo más contigo. Feliz, Sí, señor. Feliz aquí en 3 semanas. En 3 semanitas, sí. Digo, grabando nosotros. esto va a empezar a ser más común. Así es, así es. Estamos en una etapa muy padre del proyecto porque hemos estado hablando últimamente de estos seres extraterrestres, de diferentes vertientes, incluso autores que han hablado de ellos y casos. Y el día de hoy traemos algo muy interesante que es principalmente el fenómeno del contacto extraterrestre. Uy, este tema puede ser algo polémico para algunas personas. Se sabe que hay muchas personas que se atribuyen la característica de ser contactado, ¿no? Sí. Vamos a tratar de ser respetuosos en este capítulo y hablando todo desde la manera más objetiva y respetuosa, como ya dije, porque podemos herir algunos sentimientos. Sí, bueno, en estos casos que vamos a hablar hoy, obviamente vamos a tratar algunos de los casos más famosos de contacto de todas las clases y ahorita van pues aquellos que no sepan de las clases de contacto, pues van a aprender un poco de esto e iremos recapitulando algunos de estos casos y viendo si realmente pues esto es algo factible, es algo que pues que realmente pasa, o sea, no se trata de una historia nada más de una persona, sino que existan estas evidencias y ese tipo de cosas. Y es que mira, hace más de 70 años, me atrevería a decir, que se estudia. Se estudian los patrones, se estudian a las personas a quienes contactan estos seres, qué seres las contactan y pues qué tanto han llegado a hacer. De aquí de hecho se desprenden muchos de los ufólogos más famosos. Por lo general estos ufólogos tienen experiencias de contacto. Sí, regularmente sí pasa así. Yo creo que en la época contemporánea se ha visto más como en la curiosidad de los investigadores, sobre todo porque ahora la información y los casos, la documentación está en internet y creo que es como más fácil estudiarla sin ser de campo. Sin embargo, pues claro que yo considero más una investigación cuando es de campo, cuando hay una persona que está directamente relacionada con el caso o que va al campo a entrevistar y a ver el fenómeno como tal, como en esos casos en los que incluso ven pues el lugar donde aterriza la nave y todo el tema. Esos casos yo creo que son un poco más fidedignos en ese sentido. Oye, y son los que han arrojado más datos, ¿no? O sea, más investigaciones que se llegan, pues no a concretar, porque a ver, esto sigue siendo un misterio, ¿no? Totalmente. Esto sigue siendo sin estar sustentado por la ciencia, por más cerquita que parezca que esté. Hay misterios, la ciencia ha alimentado estos misterios, sin embargo no son concluyentes. Así Solamente decir eso, ¿no? Sí, y bueno, y con esto pues los invitamos a que si van llegando a este canal, se suscriban por acá, le den like a este video y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast.
A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a Michael y Mike, que está atrás en los controles, como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan y lo apoyen, por favor. Además, tenemos un grupo de Facebook por ahí, para que también se unan y se enteren de todas las novedades que va a haber con el canal, porque ahí vienen tiempos buenos. Sí, vienen cosas muy interesantes. Sí, así señor. que pendientes de toda esa información. Pero bueno, me gustaría empezar pues hablando un poco de... Yo creo que vamos a irnos yendo paso a paso, porque estos contactos son principalmente divulgados por el señor Allen Hynek, que ya lo hemos platicado, ya hemos hablado de ese señor. Por allá en la década de 1970, él clasificó, siendo un ufólogo, los tipos de contacto. A raíz de diversas historias, ya para los 70 ya había todo tipo de contacto, entonces... Sí, pero estaba apenas resurgiendo otra vez, Sí, ¿no? hubo una ola en los años Ajá. 70 donde se vieron muchísimos avistamientos y sobre todo que se registraron de mejor forma, porque Ajá. por allá del año 1947, cuando pasa lo de Roswell, es cuando hay mayores avistamientos de ovnis sobre todo. Sí. Pero aquel contacto realmente que era cercano a estos seres, pues no pasa hasta esta época más o menos, o por lo menos de conocimiento público. Y es que imagínense si hubo un científico, porque ese señor tengo entendido que tiene un bagaje, ¿no? Científico, Sí, tiene sí. estudios, no nomás es un ufólogo, pues. No, El es un señor astrofísico. Es un astrofísico, ¿no? Imagínate si fue necesario hacer una clasificación de estos contactos, es porque estamos hablando ahora sí de una diversidad muy grande entre cantidad y calidad de contactos. Así es. En estos años, ¿no? Y fíjate que bueno, para clasificar esto de los contactos, él lo dividió en 7 partes. Como bien sabemos, estos contactos van por niveles, al parecer, como si se tratara de un tipo de proceso. Muchos de estos personajes que llegan a tener avistamientos tienen el primero, el segundo, el tercero y hasta llegar a un cuarto contacto regularmente. Los otros, ahorita hablamos de ellos porque son un poco complicados y muy difíciles que pasen. Pero el primer contacto, que sería el nivel más básico, es donde se observan los platillos voladores, o sea, los ovnis. O bueno, en otros casos no son platillos, no, sino que son objetos voladores no identificados. Sí, en forma de cigarro, en forma de pelota. Regularmente estos se consideran cuando están a una distancia considerablemente cerca. Dicen por ahí que entre 150 metros se puede considerar un primer tipo, ¿no? Porque obviamente que muchos hemos visto lucecitas por ahí en el cielo, cosas moviéndose de manera extraña y irregular, pero realmente no tenemos la certeza que se trate pues de un ovni. Digo, en muchos casos son pruebas militares, son cosas que a lo mejor no estamos informados de ello. Sin embargo, eso no se consideraría un primer contacto, ¿no? Del primer tipo, perdón. Sino más bien pues algún fenómeno observado y ya. Pero en este caso es cuando las naves observadas son evidentemente de una tecnología desconocida, cuando tienen estas características que van por el tema ufológico. Hay un caso, de hecho, que no sé si recuerdas, que es el caso de Kenneth Arnold. Este señor, de hecho, cuando pasa en 1947, posterior a lo de Roswell, el 24 de junio, él en el Monte Rainier, mientras... él era un piloto, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Él observa unos ovnis durante un vuelo. Este señor ya tenía alrededor de 4,000 horas registradas de vuelo. Era un piloto ya experimentado. Sí, no era ningún novato, pues. No. De hecho, es uno de los casos más conocidos y de los primeros avistamientos registrados por una persona, digamos, medianamente importante en los temas de ufología. Y bueno, este señor iba en búsqueda de un avión militar que se había estrellado cerca del Monte Rainier, un avión C-46. Cuando el gobierno ofrece $5,000 por encontrar la ubicación de los restos de esta nave, pues Arnold se arma de valor y va a buscarla. Dice que poco después de las 3 de la tarde, mientras volaba a una altitud de aproximadamente 2,800 metros, Arnold ve un destello de luz similar al reflejo del sol en un espejo y pensó que tal vez el avión pues se encontraba cerca y que por algo había visto como un tipo de metal o algo ahí cerca que le había reflejado. Pero al mirar hacia su izquierda se sorprendió al ver una serie de objetos voladores que obviamente no conocía de ningún tipo de tecnología. Él no sabía lo que estaba observando. Evidentemente, cuando él describe estos objetos,
la forma de estos no se relacionaba con ningún avión conocido en la época. Dice él que la formación era similar a una letra V. Uh-huh. Sí. De hecho, hay una imagen muy famosa de él que ahorita la acabo de buscar para refrescarme un poquito la memoria, en donde él sale señalando como una ilustración, que aquí la vamos a poner, pues, de lo que pareciese la aeronave esta, pues. Así es. Dice que además de todo esto, los objetos que estaban muy cerca de él eran objetos bastante grandes, de estos diámetros de 15 metros de ancho. Eran unos platillos gigantes, ¿no? Y obviamente que, pues al calcular la velocidad y todo esto, dice que no podía ser que un avión de la época pudiese viajar a la velocidad que estos objetos lo hacían, ¿no? Este es solo un pequeño ejemplo, y de hecho este caso se conecta con un caso que también podríamos considerar como de un avistamiento, pero sí tiene como que... Ahorita van a saber por qué. El caso de Harold Dahl, que se conecta muy, muy directamente con el caso de Kenneth Arnold. Uh-huh. Es este señor que era pescador, que estaba también en una zona muy cercana, que, bueno, le cae un tipo de lava o un tipo de líquido naranja espeso, y este daña su bote, desvive a su perro y quema a su hijo de un brazo. Cuando Kenneth Arnold se entera de esta información, decide ayudarlo para investigar acerca de qué había pasado ahí. O sea, Kenneth tuvo mucha curiosidad por el tema. O sea, definitivamente lo que vio ese día, él afirma hasta pues, la fecha de su fallecimiento que pues fue real, ¿no? Entonces, cuando supuestamente Kenneth busca pues este material, con la ayuda de su jefe, mandan a unas personas a recolectar el material, y estas personas, al recolectarlo y llevárselo de vuelta, siendo unos pilotos también, desaparecen misteriosamente. O sea, la nave se estrella, etcétera, ¿no? Se dice que después de todo este caso de Harold Dahl y Kenneth Arnold, ellos testificaron que todo había sido falso. Pero es curioso porque dentro de esta historia también se hablaba de hombres de negro, que los querían silenciar. Y mucha gente dice, todavía entusiasta, que pues el caso de Kenneth Arnold es uno de los más digamos que cercanos a un avistamiento real. Oye, es que de hecho, digo, qué bueno que empiezas con ese caso, porque es, si no me equivoco, es el primer caso como documentado de esto. Recordemos la fecha, no estamos hablando de la época de los 50, ¿no? 1947. 47, mira, un año después de Roswell, ¿no? Digo, es loco y coincidente, pues, que esto se haya sucedido después del furor del incidente de Roswell. Sin embargo, la comunidad ufológica sí lo recuerda con mucho cariño, y sí, como dices, es uno de esos casos complicados, complejos, con muchos años de investigación. Sin duda. En el que debió haber terminado con la declaración de estos dos testigos diciendo que es falso. Sin embargo, pues siguió dándole cuerda y al día de hoy es uno de los estandartes de la ufología, pues. Sí, sin duda. Y obviamente que en esas épocas hubo muchos avistamientos. O sea, de hecho el contacto del primer tipo yo creo que surge a raíz de este incidente de Roswell. O sea, cuando en estas épocas mucha gente, incluso de diversas partes de Estados Unidos, del mundo, afirmaron ver luces extrañas en el cielo. Algunos incluso testificaron de haber visto naves desconocidas para lo que en aquella época... Incluso antes de Roswell, dentro de Roswell. En Roswell ya había testimonios de personas que decían que habían pues luces extrañas. En ese momento las personas se lo atribuían a esta base militar que estaba cerca, que era lo más probable. Sin embargo, ver si después pasa lo del incidente... Sí. Pues quizá esas no eran naves normales. Sí, es que eso sería complicado de catalogarlo. O sea, el primer tipo, porque pues si viene mucho de directamente la evidencia que hay, ¿no? Porque en muchos de estos casos se llega a fotografiar. O sea, hay casos, si no me equivoco, en esto que se le conoce como la selva negra en Alemania, creo que hay una fotografía de un tipo objeto volador no identificado que... Dices, en este tipo de imágenes, o sea, en muchos casos puede asimilarse también a unos globos que son de espionaje o este tipo de cosas, o de sondas de medición de distintas cosas. ¿Qué pasa con esos casos? Pues realmente no podemos confirmar si son contactos del primer tipo, porque lo que sí viene mucho del contacto del primer tipo es que el testigo esté muy seguro que eso se trata de algo extraterrestre, ¿no? Okay.
Entonces, eso es lo complicado. Ay, pero bueno, a ver, también es un poco amplio porque yo he escuchado personas de primera mano que nos cuentan sus historias de avistamientos ovnis y te los cuentan pues de esa manera como tan clara y de que es un ovni. Y luego te enseñan imágenes y puede ser una lente sucia y así. O sea, el hecho más bien está dentro de lo que la persona cree que de lo que realmente es el objeto. Sí. Pero yo creo que sí. O sea, yo creo que el contacto de primer tipo sí es uno muy común. Yo no consideraría a una persona que tuvo este tipo de avistamientos como un contactado como tal. Pues todo va Sí. o sea, de cómo avanza. Porque Exacto, güey. sí, por ejemplo, en el caso de Kenneth Arnold podemos decir, sí es una persona que tuvo un contacto del primer tipo. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente con otro caso en el que se supo que eso sí era de una entidad extraterrestre. Okay. Depende cómo se desarrolle, porque obviamente que si no hay evidencia de que eso haya sido algo que provenía de estos seres, pues puede ser tecnología militar o lo que tú quieras, ¿no? No necesariamente entidades extraterrestres, ¿no? Ok, entonces estamos de acuerdo que el primer contacto, del primer tipo, es muy amplio. Es muy amplio. Pero yo estoy seguro que se va, mira, Se va, se va achicando. cerrando. Conforme el segundo tipo, este contacto, además de la observación de un ovni, se presentan efectos físicos en el entorno. Esto puede incluir daños en la vegetación, marcas de aterrizaje, interferencias electromagnéticas, parálisis del testigo o impactos fisiológicos en humanos y animales. Y pues en estos casos, en muchos se habla de, por ejemplo, quemaduras, náuseas. Hay muchísimos casos de eso. Sí, aquí ya se empieza a estrechar un poquito el escepticismo, ¿no? Regularmente hay muchos testigos en estos casos. O sea, no sé si recuerdas en el caso del Amazonas, que también, bueno, hubo un fenómeno de estos donde avistaron a diversos ovnis y pues muchas de las personas que salieron a ver empezaron a tener quemaduras en la piel. Este tipo de cosas sí han pasado. Muchos hablan que este tipo de fenómenos se pueden tratar también de tecnología militar desconocida, pero no necesariamente. O sea, esto también puede deberse a un fenómeno ufológico. O sea, de hecho hay un caso que lo platicamos hace un rato, no a muy grandes rasgos, pero simplemente mostramos unas imágenes que pasan en el año 64, que es el caso de Lonnie Zamora. Me suena, pues ya lo platicaste, sí, pero sí. Vamos a retomarlo, ¿no? Mira, todo pasa con este oficial de policía llamado Lonnie Zamora, un policía de Socorro, Nuevo México. Él estaba en su patrulla cuando experimentó un evento muy extraño. Aproximadamente a las 5:45 de la tarde, Lonnie estaba persiguiendo a un conductor que iba a alta velocidad cuando escuchó un estruendo muy fuerte cerca de donde estaba, pues, persiguiendo a este señor, ¿no? Y en ese momento, cuando voltea a ver, ve una llama azulada y brillante en el cielo, al suroeste de su posición. Pensó inicialmente que podría tratarse de una explosión en un almacén, que había un almacén de dinamita y muy cerca, entonces dijo, tal vez puede ser eso. Sin embargo, pues decide abandonar la persecución y dirigirse a investigar qué había pasado con esa llama extraña que se veía por ahí. A medida que se va acercando a la zona, divisó a lo que parecía ser un vehículo blanco y ovalado. Pero cuando se acerca se da cuenta que no, evidentemente no es un vehículo. No, ¿y qué años estamos aquí? Sí, estamos en 1964. No, bueno, hoy en día, digo, viniendo aquí al estudio vimos estos carros nuevos eléctricos que sí parecen muy del futuro y todo, pero a ver, estamos en 2024, sí puede existir, pero a ver, en esas épocas es difícil. No, y para nada, de hecho para nada similar a lo que fuese un vehículo, porque esto tenía como una forma de huevo. De una forma de huevecillo, de hecho muy similar siempre se me olvida el nombre, que es este objeto japonés que se encuentra en una mujer. Mike, Unuru, ¿cómo se llama? Utsurune. Siempre sí. se nos olvida. Sí, es que Mike siempre tiene en la mente Utsurune. Pero sí, este objeto, ¿no? Que, no sé si recuerdas que hablaban que era como una tipo cúpula. Pero este era más como un OSNI, ¿no? Oye, y ahora que lo mencionas, digo, a los fanáticos de Dragon Ball, ¿tú recuerdas dónde viaja Trunks? Es una cúpula así. Es como un huevo. Es un huevecillo. Es como un huevo. Justo. Mira. Está súper basado, ¿no? Es pues muy parecido por lo menos. Ajá. Pero ese objeto, que está situado en un barranco a unos 200 metros de distancia, pues obviamente llama mucho la atención de Zamora. Y sí,
cuando lo ve, primero dice, parece como un vehículo extraño, volteado o algo por el estilo. Y ve unas figuras que parecían ser unos pasajeros que evidentemente se veían heridos. Y estos pasajeros pues tenían como unos trajecillos blancos, al igual que el color de ese objeto. El objeto, además de todo, tenía algo muy peculiar que muchos fans del caso han querido interpretar. En medio del huevecillo tenía un símbolo extraño que hasta la fecha no se sabe exactamente qué era y no se sabe exactamente cómo era. O sea, realmente la interpretación de ha sido muy, muy, muy diversa a través de los años. Muchos lo han hecho como símbolo sumerio, como cuneiforme, otros como simbología de escritura del antiguo Egipto. Hay algunos que incluso ¿te acuerdas de las piedras de Roswell? Roswell, perdón. Ajá. Hay algunos que dicen que son las mismas inscripciones, ¿no? Incluso con los crop circles también. Sí, cierto. Dicen que este símbolo sería conocido como la insignia de socorro, así lo llamarían. Y estas figuras humanoides que eran pequeñas y vestían esos trajes blancos ajustados, pues se movieron muy rápidamente cuando ven a Zamora como asustados. Y tan pronto como las figuras pues entraron nuevamente al objeto extraño, el oficial retrocedió y sintió un fuerte calor a medida que el objeto empezó a despegar nuevamente el cielo. Okay. Y básicamente ese es el caso. Ese es el caso, ¿no? Este caso se conoce más que nada porque cuando todo esto pasa, las marcas en el piso, las marcas en la vegetación, no hubo un contacto tan directo, él no llega a verlos de tan cerca, entonces no se consideró contacto como de este tipo físico, ¿no? Además que realmente, pues la historia puede ser que no, él realmente nunca vio a los seres. O sea, eso se ha cuestionado bastante en el caso. Okay. Pero digamos que estos casos son los que marcan. También te podría decir pues el caso de Voronezh en Rusia, que estos niños que avistaron a unos seres de 3 ojos y que dejaron marcas en el piso, un montón de noticieros pues hablaron del caso y dijeron que incluso midieron el diámetro del platillo a través de las marcas que había dejado. Obviamente las evidencias en dibujos, que muchos de los testigos se sintieron paralizados, los niños. Ese tipo de contacto, digamos que podríamos considerarlo dentro de este tipo. Y por ejemplo, ¿te acuerdas tú del caso del Sergei Ponomarenko? Sí. ¿Es del segundo o del primer tipo? No sé si entre dentro de... Yo creo que podría... Bueno, sí es que podría ser... Es que sí afectó, ¿no? Sí. Bueno, recordemos el caso de volada, ¿no? Es este fotógrafo ucraniano, ¿no?, que está tomando unas fotos con su pareja en una ciudad y de repente ve un objeto volador no identificado, le toma una foto y aparece 20 años adelante, ¿no? Sí, viaja en el tiempo. Viaja en el tiempo y después, así como llega, se va y regresa, pues suponemos que a su tiempo, y está la foto y todo. Es curioso porque parece ser un avistamiento del primer tipo. Sin embargo, pues sí tiene ese contacto que pues interfiere en su realidad. Tiene una afectación en su entorno. Yo creo que sí entraría en el segundo. Yo también. En el segundo tipo. Porque fíjate que ya en el tercero, o sea, pues la gente iría a decir, bueno, si eso es el segundo, ¿qué hay más allá, no? Oye, y ahí son 7. Sí, son 7, Y fíjate, ya a este nivel, pues ya se reporta la observación de entidades biológicas extraterrestres dentro o fuera de una nave. Oye, antes de que entremos a ese tercero, quiero contar una historia. Ok. Una historia que de hecho nos contaron a nosotros hace ya rato, ¿no? En una reunión. Muy interesante porque yo creo que se ajusta al segundo tipo. Ok. Que es este chico, tiene una hermana, una hermana menor. Este chico empieza a soñar que pues llegan unos seres que se estacionan como en su jardín, en un patio, bueno, más bien como un patio, con zacate. Se estaciona la nave, salen los seres, como que intentan contactar con él directamente, hablar con él, no lo logran, como que él se asusta mucho y ¡pum!, despierta y dice, fue solo un sueño, ¿no? Ajá. Habla con su hermana y resulta que su hermana había soñado lo mismo, güey. De esta nave y todo. Hablan con la mamá y la mamá también había soñado lo mismo. Obviamente no el mismo tipo, sino que todos habían visto en el sueño a la nave
aterrizando en el Sí, patio. Bueno, lo dejan ahí, dejan como si fuese un sueño nada más, raro. Cuando salen al patio, Ajá. se dan cuenta que en el zacate hay una circunferencia como quemada, güey. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. Qué interesante, ¿no? Ese es el segundo tipo. No, definitivamente, o sea, y muy del segundo tipo. Sí. Aunque también, o sea, esta comunicación telepática se da en otro tipo. Pero bueno, ahorita si quieres lo platicamos, pero Sí, sí, se me hace interesante. Igual no es una comunicación telepática directamente, pero parece ser como un recuerdo o imágenes implantadas, ¿no? Eso es lo que me hace pensar ese pequeño casito Sí, es una pequeña historia. una pequeña historia, ¿no? Pero bueno, sí, en el tercer tipo básicamente es cuando se avistan a los extraterrestres, ¿no? Cuando puedes ver a las entidades, pues que pueden tener características de diversos tipos. Ahí sí que hay historias tanto de seres grises como pleiadianos, reptiloides y de otros tipos. Insectoides. De todo. De estos que son como gatos. De hecho, en este tipo, en el tercer tipo del contacto, es donde se empiezan a diversificar las razas, Ujú. ¿no? De los aliens. Como Así tal. es, así es. No sé si recuerdas alguno de los casos o si quieres que te cuente uno de estos para Fíjate asociar. A lo mejor y me salgo un poco, pero yo recuerdo mucho un caso que tú platicaste ya hace muchos ayeres, en varios capítulos, pero me gustaría conectarlo en este momento. Ok. Porque tú recuerdas esta historia Ujú. de esta noticia que sale de la mamá que cegó a su hijo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Voy a contar cómo me acuerdo la historia. Ok. Sí, sí, sí. Resulta que sale esta noticia, sale que la señora había cegado a su hijo debido al resultado de un ritual satánico, ¿no? Ya ves como en las noticias. Pagano, así. digamos, ¿no? En las noticias, ritual satánico, madre satánica cegó a su hijo y no sé qué, ¿no? Entrevistando a la señora da como contexto y dice, bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos tratando de invocar a un demonio, bla, 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 y empiezan a hablar acerca de esto. Dan el nombre del demonio. Agares, sí. Agares. Ajá. ¿En qué capítulo lo platicamos esto? ¿Satanismo? Creo que fue en el En algún grimorio, ¿verdad? Sí. Les damos la tarea de que lo vayan y lo busquen. Sí. Si quieren saber más la información, este es nada más un pequeño resumen. Ella habla acerca de que pues están tratando de hacer esta invocación con todos los cánticos, las velas, todo, ¿no? Y en eso entra el niño al ritual. Todas las señoras que estaban haciendo este ritual tenían los ojos tapados porque ellos sabían que cuando se invocara este demonio, pues no tenían que verlo. Claro. ¿Por qué? Porque pues es terrorífico, se lleva tu alma, etcétera, ¿no? Sí. Llega un momento en la noche en la que parece ser que el ritual sí tiene efecto y parece ser que esta entidad aparece frente a ellas. Ellas no lo ven porque tienen los ojos tapados, pero el hijo sí. Y el hijo empieza a gritar que apesta, que es horrible y da unas descripciones haciendo alusión a que es como un insecto, como una cucaracha grandotota. Y ahí es cuando la mamá toma la decisión de cegarlo, porque ella sabe que el verlo es peligroso para él mismo porque como que se le iba a meter o algo así. Entonces ella toma la decisión de cegarlo. Y esa historia me llamó mucha atención porque a pesar de que es como el tema demonológico, ¿sí? Últimamente hemos estado hablando tanto de razas, de alienígenas, etcétera, hemos encontrado pues clubes o grupos o sectas como los tifonianos de Aleister Crowley que se enfocan en invocar a seres extraterrestres. Entonces, entidades interdimensionales. Quizá no estamos tan separados del tema espiritual y del tema pues alienígena, que es algo que ya he repetido varias veces, pero yo sí considero que es lo mismo. Y de hecho, ahorita más adelante que hablemos de otros casitos, se comparte el patrón del mensaje de la alimentación espiritual del ser humano y de su evolución como especie, que va enfocada más bien a su conciencia y no tanto a su tecnología. Entonces estamos hablando de que puede ser que sea lo mismo. Sí, estoy muy de acuerdo porque de hecho un fenómeno que hace mucho tiempo hablamos en un episodio es el fenómeno de las psicofonías, ¿no? Que es básicamente la comunicación
con entidades de otros planos, dígase dimensiones, dígase incluso, algunos hablan de universos, etcétera, de otras galaxias. Porque sí, o sea, al principio la psicofonía se pensaba que era un contacto con los seres espirituales, ¿no? Aquellas personas que trascendieron a la otra vida. Para mayores rasgos, fantasmas. Así es. ¿No? Tal cual. Pero recientemente, digo, en diversos estudiosos del tema de las psicofonías han propuesto otras cosas. Hablando de las comunicaciones, se piensa que estos métodos también pueden dar con entidades que existen en estos otros planos que nosotros consideramos o catalogamos como entidades extraterrestres. Sí. O sea que muchas de las psicofonías que hemos escuchado que se han vuelto populares y que han sido mayormente estudiadas vienen de extraterrestres. Eso es lo curioso. Sí, es que, no me quisiera adelantar, porque los tipos de contactos yo los considero sumamente importantes para establecer los siguientes casos que vamos a platicar, pero yo traigo una investigación de un científico que es Jack Vallée, o Jack Vallée, ¿no? Que, ahí nomás los voy a dejar eso, sí. Que va muy relacionado con eso que estás diciendo, güey. Sí, y creo que entra en un tipo por ahí que es muy específico. Pero bueno, un caso que de hecho me llamó muchísimo la atención, que creo yo que está muy conectado con el contacto del tercer tipo, pues el caso de Hopkinsville, en la localidad de Kelly. Esto pasa en 1955, el 21 de agosto. Unas fechas donde había muchísimos avistamientos, evidentemente. Sí. Bueno, este lugar se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más bizarros que se han considerado en la ufología, con encuentros de seres extraterrestres. A ver si yo... De hecho, le dicen... Bueno, ahorita van a escuchar la historia. No me voy a adelantar porque si les doy el título van a saber de hecho, yo les iba a dar un spoiler y le iba a decir a Mike que pusiera aquí las imágenes, pero todavía no. Porque sí son interesantes. Obvio, son ilustraciones. Pues, sí, claro, no hay fotografías. Wow. Bueno, dicen que lo que pasa es que la familia Sutton estaba compuesta por 11 personas, incluyendo adultos y niños. Ellos residían en este lugar, en Kelly. En aquella noche, alrededor de las 7 de la tarde, Billy Ray salió de la casa para ir a buscar agua al pozo cuando vio algo extraño en el cielo. Según el relato, pues él observa una brillante luz en el horizonte que se movía rápidamente a través del cielo. La luz se acercó y finalmente pareció aterrizar en aquel campo cercano. Taylor, agitado, regresó a casa para contarle a la familia lo que había visto, pero fue recibido con muchísimo escepticismo. Y a pesar de que todos digamos que fueron advertidos del tema, la familia Sutton continuó con su rutina nocturna normalmente, sin prestar atención a lo que habían dicho, ¿no? Poco después de aquel avistamiento de la luz, el perro de la familia comenzó a ladrar, pues muchísimo, muy alterado, y corrió a esconderse debajo del porche, algo que nunca había hecho. Y alrededor de las 8 de la noche, una hora después, Billy Ray Taylor y Elmer Lucky, uno de los miembros de la familia, decidieron salir a investigar armados con una escopeta y una pistola calibre 22. A unos 20 metros de la casa se fueron alrededor, ¿no? Y en ese momento vieron a una criatura extraña emerger de la oscuridad. El ser, según lo que describen ellos, era de 1 metro de altura, tenía la piel plateada, brillante, con unos brazos desproporcionadamente largos y garras muy afiladas. Sus ojos eran grandes y resplandecientes, con un color amarillo penetrante. Sus orejas puntiagudas sobresalían de su rostro, que no tenía nariz. La criatura se movía de manera extraña, como flotando o deslizándose sobre el suelo, mientras sus piernas apenas tocaban la tierra. Cuando el ser se acercó, Taylor y Lucky abrieron fuego. El sonido de los disparos resonó por toda la granja, pero la criatura no pareció ser afectada. En lugar de caer, retrocedió unos pasos y desapareció en la penumbra del campo para luego reaparecer junto a la casa. A medida que los Sutton regresaban a la casa, la situación se tornó caótica. Los niños comenzaron a llorar y los adultos se dividieron para proteger las ventanas y las puertas. Entonces comenzaron a aparecer más criaturas de estas, los duendecillos plateados. Sí, de hecho, es que sí se le conoce, ¿no? Los duendes plateados, así es. La familia reportó haber visto por lo menos entre 10 y 15 seres que rodeaban la casa. ¡Hala! Todos
asomándose por la ventana y trepando por el techo. Las criaturas parecían burlarse de la familia, moviéndose rápidamente sin emitir sonido alguno. Cada vez que uno de los hombres disparaba a una criatura, esta parecía saltar hacia atrás con un sonido metálico, como si las balas rebotaran en su cuerpo. Y a pesar de los múltiples disparos, las criaturas seguían apareciendo, manteniendo a la familia en ese estado, pues, prácticamente de horror, ¿no? Ujú. En un momento, uno de los seres intentó entrar por la ventana trasera, pero Lucky Sutton disparó a quemarropa, pero la criatura se elevó al techo. Billy Ray Taylor salió por el porche para intentar dispararle desde otra perspectiva, cuando una garra larga y afilada apareció desde la parte de arriba, tratando de agarrarlo. En medio del pánico, Taylor y Lucky lograron zafarse de ahí, pero la criatura siguió rodeando la casa junto con las demás, casi por 4 horas. 4 horas, o sea, no. A ver, porque lo más seguro en estos casos, lo que la lógica nos lleva a veces a pensar es, vieron mal, ¿no? Así es. Vieron mal y era otro animal. Pero ya era evidente lo que estaba pasando en este lugar. Wow. Y finalmente, alrededor de las 11 de la noche, la familia decidió huir de aquel lugarcito. Aprovechando un breve momento de calma, todos se amontonaron en un automóvil y se dirigieron a toda velocidad a la comisaría. No, es que no cabía duda. O sea, No. Estaban pasando por algo bizarrísimo. Uh-huh. Cuando llegaron, los Sutton y los Taylor estaban visiblemente alterados y algunos de los niños seguían llorando. Los oficiales, al principio, incrédulos, escucharon la historia mientras observaban la mirada de pánico en los rostros de los testigos. Una vez que el policía comprendió la seriedad de la situación, un grupo de 20 oficiales, incluidos los miembros de la policía estatal y militares de la base aérea de Fort Campbell, acompañaron a la familia de regreso a la granja. Con linternas y armas en mano, los agentes inspeccionaron minuciosamente toda la casa. Y no encontraron nada. Y no encontraron nada. Obviamente que este hecho pues marcó pues la historia y se quedó prácticamente como una leyenda de Hopkinsville. Sí, y es que, bueno, a ver, parece de película, es verdad. Sí. Parece, es muy extraño cuando estos seres se tornan pues tan agresivos y pues tan aferrados también, porque a ver, 4 horas es mucho tiempo. Por lo general, digo yo, ahorita que estabas mencionando las características, también me acordé de lo que pasa en Nome, en Alaska. Sí. Es un ser que está ahí, pero ese ser no ataca ni nada, ¿no? O sea, es que estos avistamientos pueden ir de tanto de este lado tal vez más agresivo como desde el lado también pacifista, ¿no? De aquel encuentro para que sean avistados, uh-huh. Tal vez para establecer un tipo de comunicación con ahora sí que contacto. Así es, con contacto. O sea, el fin de intentar establecer algo con aquel que los observa. Pero yo creo que eso, de hecho, al final me gustaría hablar como de esas cosas, uh-huh. de por qué. Porque creo que también esa es una pregunta que mucha gente será de ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se les presentaron 15 duendes plateados a estas personas? Por tanto tiempo. Hay es que muchas teorías de todo esto. Hay muchas teorías. Incluso hay quien dice que estas cosas no son entidades extraterrestres. Hay otras que dicen que sí. Dicen que son razas distintas. Y cada una tiene sus propios propósitos y porqués de hacer las cosas. Uh-huh. Y muchos de ellos son desconocidos totalmente, uh-huh. ¿no? También. Entonces, pues eso sería como digamos que lo que catalogamos como un tercer tipo, un avistamiento clarísimo, ¿no? Es algo evidente. Pero por otro lado, el cuarto tipo que tenemos, estos son los casos que obviamente son los más famosos. Son los casos de abducción extraterrestre. Okay. ¿no? Cuando pues una persona, un testigo es llevado a bordo de una nave y a menudo se somete a procedimientos médicos, implantes, experimentos. Y estas experiencias a menudo son recordadas bajo hipnosis o pues técnicas de regresión, no de memoria. Sí. En algunos casos sí, o sea, hay casos donde sí recuerdan, pero en la mayoría la verdad es que no. El caso Betty Barney Hill es el caso clave en este tipo de encuentros, en el que unas personas tienen todo, si se fijan, tiene como el tipo de el 1, el 2, el 3 y luego el 4. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? Que el decirse, si tuviste el primer tipo no puedes llamarte contactado, pero por lo general
esto va avanzando y escalando, ¿no? Y hay personas que pasan años para que suceda el cuarto tipo, pero eventualmente sucede. no, y estoy seguro que no quieren que pase el cuarto tipo tampoco. Claro. A nadie le gusta eso. Aunque, mira, yo traigo un caso aquí que digo, no sé si de una vez tirarlo, ¿eh? ¿Está bien? Pero podríamos decir que este pasa por ese caminito de los 4 tipos y su abducción no es así tan agresiva como en el caso de Betty Van Hill. realmente no era para experimentar con él. Okay. Sin embargo, sí fue una abducción. Y esta es la parte de los contactados que a mí me llama la atención. Porque cuentan más bien un testimonio positivo. Algo de enseñanza. Estoy hablando del caso de Howard Menger. No sé si ya lo hemos platicado antes, pero... Me suena el nombre. Sí, quizá no lo hemos platicado, pero sí lo hemos visto. Puede ser razonado los temas ufológicos. Sí, es que es famoso, es famosón porque sí trascendió mucho. Tiene muchas repercusiones en el mundo ufológico, pues, ¿no? Y es que este señor nació en el 1922 en Brooklyn, Nueva York. Y este fue uno de los contactados más reconocidos de la era dorada de los encuentros extraterrestres, que si no han ubicado, pues la era dorada, a ver, 50, 60, 70. Así es. Básicamente, ¿no? Y fíjate que a diferencia de otros contactados de su época, como Adamski, o como varios, Betty Van Hill, varios de ellos, él narra sus experiencias con un tono más espiritual. Que es lo que te decía, con un tono más espiritual, con un enfoque en la comunicación directa con esas entidades que él dice que son de aspecto humanoide, ¿no? Afirmó haber sido contactado por seres que se identificaban como hermanos del espacio. Eso tampoco es nuevo. Al día de hoy no es tan nuevo, ¿no? Hay muchos contactados que venden sus cursos o que organizan, por ejemplo, sus quedadas ovnis para verlos. Aquí pasa en la ciudad. Aquí pasa, y bueno, sobre todo aquí porque pues es desértico, tenemos mar y dicen que es como puntos energéticos fuertes, pues, ¿no? Pero ya se habla desde estos lados de los hermanos del espacio. Bueno, Howard fue el primero que lo hizo. Okay. Howard fue el primero que los nombró de esta manera. Si pusieron atención, en esta época dorada del contacto se habla con miedo de estas cosas, ¿no? Sí. Se habla como de no quieres que vengan por ti, no quieres verlos, ¿sabes? Pero este señor propone todo lo contrario, pues, ¿no? Howard Menger siempre sostuvo que sus encuentros con estos seres comenzaron desde que él era un niño. Según él relata, el primer encuentro se produjo cuando tenía alrededor de 10 años, nada más, en 1932. Él vivía con su familia en un pequeño pueblo de New Jersey. Un día, resulta que él estaba jugando en el bosque y se encontró con una misteriosa mujer. Una mujer de apariencia angelical, dice él, güey. Y yo me imagino que como con 10 años, pues obviamente es un ángel para ti, ¿no? Claro. Conceptos renacentistas ahí. Dice él que irradiaba una luz, que la señora irradiaba una luz suave y pacífica. Dice, la mujer que tenía el cabello largo y dorado se comunicó, y esa es la parte que a él le llamó la atención, telepáticamente. Okay. Se comunicó con él telepáticamente y que le transmitió un mensaje de amor y comprensión. Ella, además de esto, le dijo haber sido enviada desde las estrellas y que algún día el pequeño Howard entendería por qué lo habían elegido a él. Okay. Ahí quedó, ¿no? Menger describió este encuentro como algo profundamente transformador porque le hizo sentir una conexión especial con el cosmos y un deseo ardiente de comprender el propósito de la vida, pues, ¿no? Sin embargo, debido a la incredulidad que el relato generaba en los adultos a su alrededor, mantuvo en secreto esto. Okay. Le contó a sus papás, a sus allegados adultos, no le creyeron y se lo guardó. Pero aquí viene entonces lo que fue ya el primer contacto directo, ya en su adultez. Después de que él hizo su servicio militar durante la Segunda Mundial, Howard comenzó a experimentar una serie de contactos que cambiarían más y más su vida, pues, ¿no? Dice que al final de la década de los 40, ya acabada la segunda, él ya estaba casado, ya tenía hijos. Menger regresó a Nueva Jersey y retomó su trabajo como pintor de letreros, era rotulista.
Durante esta época comenzó a haber extrañas luces en el cielo. Ahí va el primer tipo, ¿no? Con frecuencia y a recibir llamadas internas. Ahí va el segundo tipo. Ahí vamos, ¿no? Ajá. Que lo instaban a visitar ciertos lugares en el campo. Algo que también es muy normal en los contactados es ese hecho de que ellos reciben instrucciones. Sí, Podemos ver casos, mira, de todo tipo. claro. Desde el Jonathan Reed, desde Billy Mayer, desde todos que les dan instrucciones de manera telepática de que vayan a lugares, pues, ¿no? Sí. Por lo general ahí es donde se efectúa el contacto, pues, ¿no? Entonces él seguía esas instrucciones y pues empezó a tener estos contactos directos ya con estos seres, ya Sí. del tercer tipo. En 1956 tuvo uno de sus primeros encuentros significativos en la cima de High Bridge, en Nueva Jersey. En ese momento fue recibido por una pequeña nave en forma de platillo que aterrizó suavemente en un claro. Él estaba completamente solo y vio a estos seres, pues, ¿no? Dice que se bajaron un grupo de humanoides, altos, delgados, y esto también es clave para futuros contactados, ¿no? De aspecto nórdico. Ok. No sé si ya salió el capítulo. Creo que sí. Creo que supongo. sí, pero pues podemos atribuirle esto a la raza de los pleiadianos, Sí. ¿no? Los describió como seres de apariencia casi humana, casi humanos, güey. Tenían la piel clara, cabello rubio, pero los ojos dice que los tenía un poquito más grandes y almendrados. No tanto como los grises, me imagino yo, pero sí como asiáticos, pero grandes. Raros, ¿no? Sí, como que eran casi humanos, decía él, ¿no, güey? Dice que vestían trajes ajustados de una tela plateada y emitían una luz propia. Él luego dedujo que aquella mujer que se le había presentado en el bosque cuando él tenía 10 años, pues era de la misma especie. Y en ese momento, él empezó a recordar ese primer contacto con esa mujer. Y dijo, ok, creo que ha llegado el momento en el que voy a empezar a entender por qué me eligieron, Ajá. ¿no? Sí. Según Menger, estos seres podían comunicarse con él a través de la telepatía y a menudo proyectaban una aura de tranquilidad y de conocimiento. Dice que los extraterrestres le explicaron que venían del planeta Venus y otros planetas del sistema solar y que estaban en la Tierra como parte de una misión para ayudar a la humanidad en su desarrollo espiritual, pues, ¿no? Este caso es muy interesante por algo en particular que me dio la tarea más de entrar de lleno, porque él habla de viajes intraplanetarios. Y aquí es donde entramos al cuarto tipo, pues. A él lo abducen, pero él voluntariamente accede, pues, ¿no? Sí. A él le dicen, acompáñanos, queremos que veas nuestro mundo. Y sube a la nave y se va. Sí. El señor conoció 3 planetas, güey. Sí. Bueno, 2 planetas y un satélite. Ya Sí. se imaginarán. Ya me cuáles. acordé del caso. ¿Ya te acordaste, Sí, güey? con eso es que sí, este señor es de esos que dicen que avistaron planetas, Sí, y es no de los, es el es de único. sí, y son pocos, los que han Ajá. dicho como que los llevan en las naves Ajá. y visitan Venus, visitan Marte, visitan distintas Sí. partes de... Hay un contactado chileno muy famoso con el que Fepo platicó hace ya un par de años, quizá. Sixto Páez. Sí. Es interesante porque este señor también asegura haber viajado a Venus y la historia que él cuenta pues es muy similar. Es muy similar a lo que cuenta Menger, pues, ¿no? Pero ahí te va un poquito de estos viajes intraplanetarios porque es muy interesante, pues, ¿no? Todo esto que les voy a contar está detallado en su libro que se llama From Other Space to You. Desde el espacio para ti, ¿no? Básicamente. Esto sale a la luz en 1959. Dice que esta parte es fundamental en el relato de Howard, pues, ¿no? Y mira, el primer viaje lo llevó a Venus. Dice que Venus es un mundo lleno de vida y lleno de belleza. Los astrónomos no creen lo mismo, ¿no, güey? Porque Venus no parece ser que sea posible que albergue la vida como la conocemos. Sin embargo, es curioso que los contactados sigan insistiendo con Venus. Y no nomás ellos, o sea, estoy hablando también de los venusianos en el tiempo de pre-Cristo, pre-Roma, pre-todo esto. Las primeras diosas que se encontraron en aquellos descubrimientos arqueológicos eran las venusianas, pues, ¿no? La fertilidad y todo eso. Sí.
Bueno. Como que había una fascinación por Venus, ¿no? Sí. En diversas culturas. Y lo curioso es que hay también culturas que Venus es el villano. Que Venus traerá la destrucción de la Tierra. Sí, también. Muy curioso Venus, ¿eh? Sí. Estaría bueno a lo mejor hincarle el diente un día. Tal vez. Sí, sí. Pero dice Menger que siempre ha asegurado que Venus ha sido el primer planeta que visitó. Dice que este viaje se produjo después de varios contactos preliminares en la Tierra con seres venusianos, quienes le revelaron que tenían una base en Nueva Jersey y lo estaban observando desde hace mucho tiempo. Pues, ¿no? Un día, dice él, después de una reunión con un grupo de seres que le informaron que habían sido elegidos para ver su mundo, fue invitado a abordar la nave espacial que lo llevaría a Venus. Dice él, la nave era un vehículo de forma ovalada que flotaba sin emitir ningún sonido perceptible. Esto del sonido ha sido tema también a discusión dentro del mundo de la ufología, ¿no? Algunos que dicen que no genera ruido, otros que dicen que es un sonido ensordecedor, un zumbido. Parecería como la distinción entre diversos tipos de naves, ¿no? Quizá, yo creo que eso es más bien la respuesta, porque hay unos que dicen, no hizo ruido, no, entonces eso es falso. ¿Por qué? Porque se sabe que las naves hacen ruido, o viceversa. Sí. Yo creo que, a ver, son marcas. Incluso hay unos que dicen que hasta callan todo el entorno, o sea, que literalmente silencian el entorno. Entonces, yo creo que detenerse en ese tipo de detalles a mí no me parece como muy... Bueno, determinante, ¿no? O sea, no es determinante para nada, para ¿no? saber si algo es real o falso. Howard Menger, describe algunas cosas que están dentro de la nave que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, él decía que, pues sí, era de una forma ovalada, que no hacía ruido, que el interior estaba iluminado por una suave luz dorada y que no había controles visibles. Dice él que la nave operaba mediante un tipo de energía metálica combinada con campos magnéticos que respondían a los pensamientos y las emociones de quienes estaban ahí adentro, güey. Fíjate el nivel que se necesitaría de evolución en conciencia para que el ser humano pudiera siquiera imaginar que esto pudiera existir. No, pues complejísimo. O sea, se supone que estos seres vienen a compartir esos avances no tecnológicos, porque podríamos interpretar que esa nave que viaja interplanetariamente, pues es más bien un avance tecnológico, pero parece ser que más bien es un avance espiritual, güey. Sí. No sé, es muy complejo, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a colisionar las teorías, pues, ¿no? Dice él que los asientos dentro de la nave estaban alineados en forma de círculo. ¿Tú te acuerdas de la película esta, La Calavera de Cristal, de Indiana Jones? Ajá, sí, claro. Forma de círculo. Ajá. O sea, como que los tripulantes estaban así, de esa manera. Y que en el centro había una especie de cristal. Ajá. Como que había un cristal que irradiaba energía similar a un generador. Dice él que el viaje a Venus no fue inmediato, que según Menger la nave se elevó por encima de la atmósfera terrestre a una velocidad increíble y que durante el trayecto se encontró con varias naves más pequeñas que actuaban como escoltas, ya saliendo así del planeta. Después de lo que pareció serlo tan solo unos minutos, aunque Menger aclaró que el tiempo dentro de la nave no se sentía como en la Tierra, finalmente llegaron a Venus. Allí fue recibido por una vasta ciudad cubierta con una cúpula translúcida que protegía la metrópoli de la atmósfera hostil. Esto es clave porque, como les decía ahorita, los astrónomos aseguran que no se puede haber vida como la conocemos en Venus. No sería imposible. No se puede, pero Howard Menger dice que los mismos extraterrestres lo saben y por eso la metrópolis está cubierto por una cúpula, güey. Así resuelves. Qué loco, ¿no? Todo. Pues literalmente cuando se ha hablado, por ejemplo, de esa teórica mudanza a otros planetas como Marte, ¿sí? Se habla de una cúpula. Sí, no podríamos nosotros soportar los menos 80 grados centígrados que hay en Marte, pues todo el año, ¿no? O sea, por más chaquetas que te pongas, ¿no? Entonces, pues necesitaríamos de algún tipo de tecnología o algún tipo de entorno artificial generado para, pues, sobrevivir en ese tipo de situaciones. Y ahí te van las descripciones de las ciudades en Venus, porque él describe a Venus como un planeta rebosante de vida, donde la tecnología y la naturaleza
convivían en una perfecta armonía, dice él, ¿no? Las ciudades estaban protegidas por domos gigantes, estaban llenas de estructuras que parecían hechas de cristal y otros materiales translúcidos que irradiaban una suave luz multicolor. Una historia de Enoch, literalmente. Es una historia de Enoch, es una historia del hombre que despertó en el futuro. No, lo digo por las salas de cristal que... Hay más, porque fíjate, sí se va conectando, fíjate, no lo había pensado, pero sí. Mira, dice él que los edificios altos y esbeltos con diseños que se curveaban de manera fluida hacia el cielo como si estuvieran en constante movimiento. Durante su estancia, los venusianos lo guiaron por una ciudad llamada Portacon. Portocon. Un lugar de intercambio cultural y espiritual, se supone, ¿no, güey? Allí Howard Menger se sorprendió al ver seres de otras razas. Vio seres de otras especies, no solo venusianos, sino también humanoides de otros planetas del sistema solar. La ciudad estaba dividida en sectores dedicados a la ciencia, a la espiritualidad y la creatividad. Según Menger, la civilización de Venus había alcanzado un equilibrio perfecto entre la ciencia avanzada y la evolución espiritual. Y ahí no termina el relato, porque en ese mismo viaje, él tiene como una cita con el Consejo de Sabios de Venus. Ok. Fíjate, muy profundo, o sea, muchos detalles. Sí. Dice que ese fue uno de los momentos más significativos de su estancia en Venus, porque fue cuando lo llevaron con este consejo de sabios, que era un grupo, dice él, de ancianos que gobernaban la ciudad y se encargaban de la comunicación con otras razas cósmicas. El consejo estaba compuesto por seres de gran altura, con túnicas luminosas y auras de colores iridiscentes, güey. No sé qué es iridiscentes, pero así, con muchos colores, ¿no? Ajá, okay. Utilizaban cristales, dice él, energéticos para amplificar sus pensamientos y se comunicaban telepáticamente con Howard. Dice que los sabios le explicaron que Venus era solo una de las muchas civilizaciones que estaban tratando de ayudar a la Tierra. Iridiscente es como refleja como colores de arcoíris, como tornasol. Así. Ah. Sí, me los imaginaba de esa manera, ¿no? Ajá. Dice que estas es nada más una de las muchas civilizaciones que hay para ayudar a la Tierra en su difícil camino hacia la paz y la evolución espiritual. Le hablaron de la historia del sistema solar, de los conflictos bélicos antiguos que hubo y de cómo la Tierra estaba siendo observada durante milenios atrás. Ajá. Como un mundo en desarrollo, dice. También le revelaron que había otros humanos en la Tierra con linajes estelares que estaban destinados a despertar y guiar a la humanidad en un futuro cercano, güey. Y dice, aparte, que según estos sabios de Venus, que esos sabios, estos seres, pues que con linaje estelar, que habían sido sembrados para mover a la humanidad, ya lo habían hecho. O sea, como que ya han habido varios. Ok. Y ahí es, bueno, no sé, yo conecto, pues, ¿sabes? O sea, hay personajes principales de varias religiones. Ajá. Que podrían estar ¿No sabes así? si este señor se volvió a contactar con ellos o solamente fue esta experiencia y luego regresa? Este es el principio, güey. Ok. O sea, te digo, conoció también la luna, conoció también o sea, Saturno, mantuvo un contacto constante con ellos. Sí, se supone que sí, se supone que él tenía la misión de distribuir este mensaje pues a todo el planeta, güey. O sea, a él le encomendaron, pero bien interesante porque aquí pudiéramos estar hablando de un tipo Rael, güey. De alguien que está queriendo formar una secta. Pero él habla de que, así como él, cada generación hay personas que son seleccionadas minuciosamente para divulgar un mensaje. Y por lo general el mensaje es de amor y paz. Ok. Entonces es muy curioso, es muy, muy curioso. Te digo lo de la luna, rapidito. Lo de Saturno, sí. No creo que está tan suave, pero... Lo de la luna está bien. Lo de la luna está suave, porque dice él que la luna es más de lo que la ciencia conoce. Dice él que otros los viajes importantes fue a la luna. Él lo describió como un lugar con bases subterráneas. Como Marte. Como Marte. Él habla que la luna está poblada de manera subterránea y que hay incluso ciudades ocultas en la luna, güey.
Según su relato, la Luna no es solo un satélite natural. Y ojo aquí, él dice sí es un planeta, o sea, sí es un satélite natural, pero no solo es eso. Porque ya ves que hay varias teorías que hablan de que la Luna es falsa completamente, Sí. ¿no? No, él dice sí es de verdad, Real. ¿no? Sin embargo, pues hay más. Hay Ok. más. Dice que es un cuerpo artificial en parte, o sea, como que el núcleo y todo esto es artificial y que contiene complejas instalaciones utilizadas por diversas razas extraterrestres. Él habla acerca de que durante su estancia fue llevado a una base subterránea que se extendía por cientos de kilómetros bajo la superficie lunar. En esta base vio a seres con aspecto humanoide, así como otras entidades que no eran humanas pero parecían estar colaborando, entre grises, insectoides, de todo tipo. De todo. De todo tipo, ¿no? Dice que los científicos de la base le mostraron cámaras de observación con las que monitoreaban eventos en la Tierra, güey. Así como instalaciones de almacenamiento de tecnología y energía avanzada. Ujú. Toda una operación tienen en la Luna, se supone, ¿no? Dice que una de las habitaciones más impresionantes era una cámara con una especie de portal. Como un portal o una ventana, güey. Dimensional. Dice él que desde ahí se podía ver lo que pasaba en otros mundos, güey. Ujú. Como un tipo de iPad para ver otros mundos o algo así. Así, como si fuese un dispositivo pues de transcomunicación interplanetaria, güey. Ujú. Cosa que obviamente va siguiendo... Un cronovisor de universos. De universos, ajá. Y obviamente esto va siguiendo como la línea narrativa que él lleva de que Venus es parte de como un consejo grandísimo en el que se está observando a varios planetas cómo van evolucionando de manera correcta. Él habla de leyes, güey. Ujú. Habla de leyes universales, habla de tratados universales, habla de cómo todo esto está orquestado, pues como que de alguna manera estas razas alienígenas están organizadas Sí. y se apoyan entre sí. Y bueno, es muy interesante. Y fíjate, este caso, que fue un poco largo, sí Ajá. lo sé, es un ejemplo perfecto de un caso de un contactado de la A a la Z, güey. Sí. Por lo general siempre son así, son muy similares, güey. Muy. Y yo creo que en este caso, digo, este señor pasa por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto tipo. Yo creo que sí pasa. O sea, porque Ajá. el quinto tipo, de hecho, es justamente el contacto que es voluntario. El contacto que el contactado busca el contacto. Pero para esto, en muchos de los casos, tiene que haber previamente los contactos que ya se hubo. O sea, y que ya estos mismos, por estar marcados a lo mejor por este plan, por este tipo de selección que se hace, pues no sé si de manera aleatoria o de propiamente de ciertas características que tengan los individuos humanos, pues ellos pueden también establecer este contacto con los seres extraterrestres de manera voluntaria. De hecho, hay un señor, Ujú. un doctor llamado Stephen Greer, que ya lo hemos mencionado también. Él era un médico de urgencias y también ufólogo estadounidense. Ajá. Digamos que este señor, de hecho, es uno de los más conocidos en el campo de la ufología moderna, porque justamente él fundó un centro para el estudio de la inteligencia extraterrestre. Uy, ¿cómo hay de estos centros, sí, sí, no, sí. güey? En el centro hicieron un proyecto que se llama Protocolo CE5, que es justamente para el quinto tipo de contacto. Tengo entendido que así se escriben, ¿no? Así se escriben: CE5, CE número. 1, 2, 3, 4, Ajá, ¿no? Eso así es se para clasifica. digamos que la abreviación o la forma correcta de mencionar los contactos extraterrestres. Sí, sí. Pero Greer, pues mira, un contexto así muy, muy previo. Él desde muy joven mostró un interés por el cosmos y misterios del universo. Según sus propias declaraciones, tuvo un primer avistamiento ovni cuando tenía 8 años de edad, lo que obviamente le despertó un fuerte interés desde que era muy niño. Y Greer se formó como médico de urgencias y trabajó en hospitales antes de dedicarse de completo a la investigación y divulgación de fenómenos extraterrestres. A principios de la década de 1990 es cuando funda este centro, y
el principal objetivo era investigar los avistamientos ovnis. Pero después las cosas cambiaron un poco a raíz de las historias, de las evidencias que fue recolectando. Y digamos que el objetivo se empezó a enfocar en establecer comunicación con estas entidades. Con las entidades responsables de todos los fenómenos que él había documentado durante estos años. De hecho, el término CE5 fue acuñado por Greer. Previo a él, o sea, Hynek no había hablado de un quinto tipo. Sí. Él llegó al cuarto, ¿no? Pero obviamente él estaba permeado por digamos que por esta escaleta que el señor Hynek le había propuesto años antes. Sí. Sin embargo, Greer notó la necesidad de hacer esta categoría adicional, donde los seres humanos buscarían intencionalmente el contacto con las inteligencias a través de prácticas específicas. Y hay varios protocolos que de hecho fueron implementando para el CE5, que en resumidas cuentas, algunas de las formas son, por ejemplo, la meditación coherente y la conciencia expandida. Si te fijas, de hecho, en las historias que hemos hablado, como en esta que acabas de mencionar, de este señor, se habla mucho como de la comunicación a través de un sentido como muy espiritual. Y de hecho, Greer sí habla mucho de esto. Dice, el primer paso implica que los participantes entren en un estado de calma y meditación profunda. Greer cree que es fundamental entrar en un estado de conciencia expandida para establecer una comunicación telepática con inteligencias extraterrestres. Durante la meditación, los participantes se visualizan a sí mismos y a la Tierra desde el espacio, generando una señal mental de paz y bienvenida. También otro de los protocolos sería las coordenadas y señales de luz. Una vez que el grupo ha alcanzado el estado meditativo adecuado, los participantes usan linternas láser para emitir patrones de luz específicos hacia el cielo, apuntando a las supuestas ubicaciones de los ovnis. Según Greer, este método ayuda a los extraterrestres a localizar la ubicación exacta del grupo a la Tierra. Ok. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero cada vez se va confirmando más lo que decía Crowley, ¿no? O sea, el tema de mantener la mente como en un estado tan puro y tan pacífico como para dejar entrar. En esos tiempos, finales del siglo XIX, el Señor con sus aportaciones iban más enfocados a un tema religioso de deidades, demonios, etc. Pero hoy en día esos estudios han envejecido al punto de poder llegar a determinar que esos seres a quienes veíamos nosotros como deidades, quizá no lo eran. Así es. Quizá estos contactados, este milagro de Fátima, no era una virgen bajada del cielo, sino una entidad fuera de este mundo, ¿no? Exacto. Yo creo que todas estas provocaciones que ha hecho el ser humano a través de la historia, a través de los ritos y todo esto, en algún punto definitivamente se debió haber conectado con estas entidades extraterrestres. Por supuestísimo, güey. Tal vez no en todas, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que puede haber otras fuerzas en el universo, tal vez de un sentido más espiritual, más que un sentido más metafísico que, digamos, que algo físico. Claro que sí, pero yo creo que si esto es un procedimiento que ha dado resultados, sí demostraría eso. De alguna manera, estos científicos están tratando de encontrar la fórmula. De encontrar la fórmula, pues. Y fíjate que en estas quedadas que se hacen muchos de estos métodos se utilizan para intentar provocar esto. Sí. Y mucha gente afirma tener constantemente estos, por lo menos, avistamientos, ¿no? O sea, poder llegar al avistamiento del ovni a través de métodos muy, muy por el estilo. Bueno, de hecho, después de que se hace esto del láser, que estamos en un estado meditativo, otro de los protocolos que se implementan son las proyecciones de imágenes mentales. Es un aspecto, digamos, clave que los participantes visualicen su ubicación y el entorno a nivel cósmico, como si estuvieran proporcionando un tipo de mapa mental a los seres que en ese momento quisieran contactar. Y otro punto, y justo lo que yo te decía más al inicio, es el tema de las grabaciones de sonidos y señales de audio. No sabía que eso también estaba conectado, fíjate. Sí, a menudo, de hecho, utilizan equipo principalmente análogo de grabación para emitir patrones también sonoros, frecuencias de radio, todo este tipo de cosas. También se usan los tonos, estos, ¿cómo se le llama? Tonos binaurales, que creo que se llama así,
y sonidos como, bueno, principalmente que vienen como de las señales de radio, para intentar hacer algo reconocible para las inteligencias extraterrestres. En muchos casos incluso los códigos en clave Morse, ese tipo de cosas son frecuentes para establecer un contacto. Y en algunos casos se han utilizado grabaciones de supuestos sonidos extraterrestres recopilados en otros puntos históricos para intentar comunicarse. O replicarlos. Replicarlo, exactamente. Okay. Estas son algunas de las cosas que propone Greer para poder establecer un tipo de contacto del quinto tipo, que sería como el provocado. Sí, o sea, ya más bien el contacto tú con ellos, en vez de ellos contigo. Así es. Ok. Y bueno, no se acaba aquí. O sea, como dije al principio, son 7 tipos. El sexto tipo es uno que, digamos que pues a nadie le gustaría que estar involucrado porque literalmente se refiere a los casos en los que se producen daños o desvivimientos de seres humanos o animales como resultado de un encuentro ovni o entidades extraterrestres. ¿Animales también? Animales también. Todo el tema de las vacas. Caso, por ejemplo, del Dr. Jonathan Reed, que su perrita es fulminada por una entidad extraterrestre. Que desaparece, ¿no? Se queda la cabeza nada más. Ajá. En el caso también de este chico que se me fue el nombre totalmente, que se encontró su cuerpo, como las vacas se las ha encontrado, que creo que pasó aquí en Latinoamérica, si no me equivoco. Vamos a poner aquí las imágenes. Sí, es una autopsia que se encontró un cuerpo con características muy extrañas, totalmente drenado. Sí, sin sangre. Es un caso 100% real, hay una autopsia de eso, no se sabe exactamente qué pasó con este sujeto. Hay otros casos, hay un caso de hecho, el caso de Todd Seas, él, te cuento así rapidito, un 4 de agosto del 2002, en la pequeña comunidad rural de Northumberland, que en Pensilvania, se produjo un incidente que fue bastante extraño, incluso para los ufólogos e investigadores de los temas extraterrestres, ya que Todd Seas, un hombre de 39 años, desapareció mientras exploraba los alrededores de su propiedad en Mount Ridge. Cuando su cuerpo fue encontrado un día después, estaba en circunstancias muy extrañas, con signos que desafiaban la lógica de cualquiera de los casos, que obviamente desapariciones que regularmente pues o aparecen deshidratados, o aparecen con golpes de insolación, o aparecen pues que alguien los desvivió. Pero en el caso de Seas, pues era muy muy extraño. Pero digo, tengo que dar un poquito de contexto. Él era un padre de familia, un miembro respetado de la comunidad, trabajaba como inspector de la red de energía eléctrica y era conocido por su afición a la caza y la pesca. Su familia lo describía como una persona equilibrada y tranquila, con buena salud y sin problemas aparentes. Y el 4 de agosto, cuando Seas decidió pasar la mañana explorando en Mount Ridge, una colina que estaba densamente arbolada, esta se encontraba muy cerca de su propiedad. Él se va, ya lo hacía, era muy regular que lo hiciera, pero ese día no aparece nuevamente. Antes de salir, Todd le dijo a su esposa que se ausentaría por unas 2 horas y que planeaba usar su cuatrimoto para recorrer el área y observar el terreno para la próxima temporada de caza de venados. Se dirigió hacia la colina alrededor de las 5 de la mañana. Sin embargo, cuando no regresó a la hora prevista, su familia comenzó a preocuparse. Y tras horas de esperas, pues empezaron a llamarle, no había respuesta. Su esposa denuncia la desaparición a las autoridades locales y la policía y los equipos de búsqueda muy rápidamente empezaron a hacer la labor para intentar encontrar a este señor. La búsqueda incluyó a más de 200 voluntarios, perros de rastreo, helicópteros, y a medida que avanzaba la tarde encontraron la cuatrimoto de Todd. Obviamente la cuatrimoto no estaba con él. Estaba a unos 2 kilómetros de su hogar, la cuatrimoto. Sin embargo, no había rastro todavía. Mientras se siguió desarrollando la búsqueda, algunos residentes locales se acercaron a las autoridades con relatos inquietantes. 2 granjeros hablaban de este mismo lugar, que afirmaban que vieron una gran luz blanca suspendida sobre la colina en la madrugada, y describieron un objeto que vieron también con esta luminosidad muy muy extraño, que emitía un sonido muy silencioso, como de un tipo de vibración. Así sí. acá. Que obviamente que en ese momento
pues les dio muchísimo miedo y decidieron irse. Otro testigo también afirmó haber visto un rayo de luz descender desde el objeto hacia el suelo. Y en lo que parecía ser, en esto que parecía ser la misma área donde se halló la cuatrimoto de Todd. Y según estos relatos, el avistamiento tuvo lugar más o menos a las 6 de la mañana de ese mismo día. Obvio que todo esto fue tomado en cuenta, pero no lo tomaron con seriedad. Dijeron, pues, quién sabe a qué se refieran con eso, ¿no? Pero el 5 de agosto, aproximadamente 36 horas después de la desaparición, el cuerpo de Todd fue encontrado a menos de 1 kilómetro de su hogar. En un lugar donde ya había sido revisado. Ya habían pasado con los perros incluso. Y de repente aparece ahí. Obviamente que todos se quedaron muy extrañados porque el estado del cuerpo fue descrito como inusual. Todd estaba deshidratado y parecía haber estado expuesto a temperaturas sumamente altas. Y a pesar de que el clima durante su desaparición pues era de hecho muy templado, muy fresco incluso, tenía la piel pálida sin marcas de heridas externas visibles, salvo por un leve rastro de sangre alrededor de su boca. Sin embargo, lo que más desconcertó a los investigadores fue la delgadez del cuerpo. Parecía haber perdido gran parte de su masa muscular en menos de 48 horas. Lo que es imposible. Los equipos forenses no pudieron explicar pues el deterioro del estado físico. Al ser trasladado a la morgue local, las pruebas iniciales no arrojaron resultados concluyentes sobre la causa de su muerte. Y en un giro todavía más extraño, los forenses indicaron que Todd no tenía restos de comida en el estómago. Como si no hubiera, muy difícil. como si no hubiera ingerido nada en días, a pesar de haber comido con su familia antes de salir de casa. Obviamente que este caso pasó al FBI. Y pues varios informes locales sugieren que los agentes se llevaron las pruebas clave, incluidas las ropas de Todd y las muestras del terreno. Y a partir de ese momento el caso fue clasificado como confidencial. Y se le impusieron restricciones a la difusión de información del mismo. No. Ajá, o sea, creo que es clarísimo, muy... Sí, aquí de hecho, fíjate que en este caso también busqué la nota forense. No la encontré. Por supuesto que no. No lo encontré. En el otro caso sí. Sí. Pero es muy raro que pase esto. Súper raro que pase que una persona esté conectada con pues lo que se le hace al ganado, básicamente, ¿no? Sí, es muy extraño. Y de hecho hay teorías que apuntan a que quizás se llegó a un acuerdo para que dejaran de experimentar y luego ves esta isla en Alaska llena de vacas que son radioactivas. Sí. Y dices tú, ok, quizás si les dieron un parque para jugar, ¿no? O sea, en vez de que estén ahí por ahí, pues abduciendo personas. Es que tal vez esto ya pasaba desde hace muchos años. Lo que pasa es que, pues sí, dan esta puerta a que tal vez se lo empiezan a hacer con animales, donde la cosa pase más desapercibida. Hubo un tiempo, de hecho, aquí en México que se hablaba del chupacabras incluso. Sí. Es que imagínate tú, o sea, 1850, época de los vaqueros y todo esto. Aparecía una vaca ahí, pues ahí sin sangre. Fue un coyote. No, y hoy con los ojos vemos y decimos, no puede haber sido un coyote. No, es que fue un coyote, güey. No hay más. O fue un hombre lobo, no sé. Ajá, quizá, pero sí. No se pensaba en alienígenas científicos, pues. Ajá, sí, ¿no? Además que las pruebas forenses también, digo, que no sé qué tan avanzado estaba el tema en esa época, pero... No, pues no mucho. Supongo que no tanto, ¿no? Sí. Y fíjate, el séptimo tipo, digamos que ha sido agregado más que nada en la época actual. Este nivel, digamos que es cuando los testigos de estos casos reportan que durante las abducciones se les extraen muestras genéticas y con estas mismas crean híbridos humano-extraterrestres. Sí, básicamente el séptimo tipo sería el hibridaje. ¿A poco, güey? No, casos muchos también. Muchos. Y de hecho, o sea, en estos casos se hablan, o sea, obviamente que el testigo regularmente o puede ser un híbrido, o sea, puede ser la persona que dice ser híbrido. De hecho, hemos escuchado nosotros de primera mano de personas y lo han tenido aquí en el podcast también. Sí, que hablan de eso.
obviamente que ya la veracidad de estos mismos casos pues queda muy en tela de juicio. Hay muchísimas cosas relacionadas a personajes que fueron también en la historia de la ufología pues tomados como muestras genéticas y no se sabe realmente dónde termina ese hibridaje, dónde terminó esa persona. Hay casos incluso en los que sí se sabe, pero también se cuestiona muchísimo porque muchos piensan que el hibridaje en realidad debería tener características morfológicas entre humano y extraterrestre, cosa que evidentemente pues lo notaríamos si estarían entre nosotros, ¿no? Ay, fíjate que el caso del hibridaje se me está antojando, Maynor, no sé. Pongamos una encuestita en este momento, un capítulo de la hibridaje, porque hay muchas cosas en relación a la hibridación. Tanto desde el lado de la ciencia como desde el lado de los relatos bíblicos de ángeles, mitología. Hay muchísimas cosas. Ufología también. Sí, muchos casos que aseguran ser hibridajes. Hay un caso, no recuerdo muy bien, la verdad, ahí se los prometo más desarrollado en este hipotético capítulo, en el que pues es un contactado en que le dicen, te vamos a presentar a tu hija y todo esto, ¿no? Y que dice que en media conferencia al fondo ve a una niña que se parece mucho a él, pero que no era humana. Que él sabía que no era humana. Sí. Digo, no recuerdo bien ese caso, pero esa escena a mí se me quedó muy grabada. Casos como esos, uy. Sí, también hay uno mechón del cabello. Hay uno de un caso de David Cubin, se llama, que ese es de los primeros que hay también que lo hibridaron una mujer extraterrestre. Llega, se le presenta desde que era muy, muy joven, y conforme pasan los años él va creciendo y la sigue viendo, y cuando tiene la edad suficiente pues conciben a una entidad, ¿no? Que poco? Luego sería un híbrido. Digo, esas historias están asombrosas. Sí. y digo, estaría muy padre en un futuro episodio. Y es que yo te podría decir que se me hace muy probable, güey. Sí. O sea, se me hace muy probable que eso exista, güey. Hay cosas, la verdad. Pues en la antigüedad que no se pensaba que fueran a suceder. O sea, hablando simplemente entre seres humanos, personas, que no se sabía que tanto las razas, en términos raciales, pues iban a mezclar. Iba a haber... Que no podían. Ajá. No podían, era imposible. O sea, no existía esa versión. Y en muchos casos ni se conocía una cultura de la otra. Sí. Actualmente, o sea, obviamente que esas cosas pues, son más que normales. Y claro que desde este punto, desde ese grado, tanto como de crear nuevas especies de animales, ha sido un tema de interés de la ciencia. Y es muy, muy interesante. Y obviamente que me lleva a esto, ¿no? Como de las motivaciones de los extraterrestres de este tipo. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? Porque de hecho uno de esos puntos sería, yo creo, que la hibridación. Sí. El cómo puede, digamos que mejorar tanto su especie como la nuestra. Cómo podemos coexistir de manera armoniosa y de manera que podamos evolucionar ambos como especie, con ambas cualidades. Tal vez las cualidades del ser humano van de un tema morfológico y tal vez las de ellos de un tema intelectual. O quizá yéndonos un poquito a relatos como el sumerio de los Anunnakis, en el que quizá la idea no es tanto mejorarnos por mejorarse ellos, sino más bien como desarrollar una raza que para futuras eras sea pues beneficiosa para ellos, pues, ¿no? Sí. Como de alguna manera cultivar esta especie para en algún momento hacer uso de nosotros. Sí, para hacer en algún momento hacer uso de nosotros. Es que se podría hacer otro punto. Sí, o sea, y no necesariamente ser así, sino pues ve tú a saber, güey. Muchas cosas. Ve tú a saber. O sea, para múltiples usos, múltiples avances tal vez que se buscan. También obviamente que se habla como de este tema de la investigación científica desde el lado, o sea, desde el punto de vista extraterrestre, cómo ellos también pueden analizar otras especies y de alguna manera tomar recursos, tomar ciertas cosas o habilidades o cosas que les llaman la atención de la especie humana. Los escépticos dirían que somos unos egocéntricos, güey. Sí. De que quién es el ser humano para creerse tan importante como para influir una raza alienígena superior. Yo simplemente pienso que si creemos en el contacto, creemos en esa hipótesis. O sea, sí lo veo como una hipótesis. La verdad es que no veo que sea algo confirmable. O sea, porque no sabemos la motivación de un ser que piensa totalmente diferente a nosotros. No. Ni siquiera es fuera de la caja. Es que
No, no está dentro ni fuera de la caja, está en otro lugar. Sí, sí. También se habla de, por ejemplo, esto que de Paul Amadeus, de la teoría como de la evolución espiritual y la conciencia expandida. O sea, como por ejemplo, digamos que estas entidades buscan conectarnos con el cosmos. No sé por qué, tal vez puede ser como esta teoría de que ellos son nosotros, de otra versión, tal vez de otro plano, de otra época más avanzada, en la que tal vez sí el ser humano ya alcanzaría una conciencia espiritual más Sí. digamos que cercana al cosmos o a este nivel de conciencia. Mira, fíjate que yo quisiera cerrar con esto de Jacques Vallée, güey. Te lo voy a resumir. No, sí. Porque sí es también un caso largo. Este señor, pues, en teoría fue contactado también. Porque él también tuvo avistamientos desde los 15 años. Sí. Con platillos voladores, pero desde muy cerquita, pues, ¿no? Verlos estacionarse, etcétera. Contactó el primer tipo totalmente. Del primer tipo, incluso si me apuras, el segundo, ¿no? El señor llegó a hacer incluso aportaciones a la NASA muy, muy importantes, cartografiando Marte. Es un matemático astrofísico. El vato se especializó su vida en el área de la ciencia. Sin embargo, siempre tenía esto escondidito. Él realmente lo que quería era empezar a tratar de demostrar el fenómeno ufológico. Y se convirtió en un ufólogo muy famoso. Sobre todo porque era muy polémico. Él, de las grandes aportaciones que hizo al mundo de la ufología, fue cambiar el chip. Cambiar el chip de que los seres en realidad no eran extraterrestres. Sino que... Y ni siquiera que tampoco vivieran aquí. O sea, él hablaba más bien de seres que existían, porque él los vio, pero que existían dependiendo de nuestro imaginario colectivo. Interesante. Algo muy interesante. De hecho, él esto lo postuló en un libro que se llamaba Pasaporte a Magonia. O Magonía, ¿no? Magonia es un lugar, es como un continente. Hay unos que dicen que es continente, otros dicen que es otro país, etcétera. Pero es un lugar en el que en la Edad Media se creía que de ahí salían todos los seres mitológicos. Por eso es Magonia de magia, pues, ¿no? Realmente la sinopsis de Pasaporte a Magonia abrió la puerta para una nueva interpretación del fenómeno ovni, salvando así la clásica dicotomía entre el escepticismo y la hipótesis extraterrestre, y haciendo ver la necesidad de incluir el componente psíquico subjetivo, güey, social, que es la mitología, la historia, el folclore y las religiones, güey. A todo esto lo hizo una manifestación física objetiva del fenómeno. Él habla del tema ufológico como el fenómeno, no tanto como ovnis, extraterrestres, alienígenas. Si prestas atención, estamos encaminándonos a más bien un tema de tulpas. Sí. Sin embargo, no tan así, porque él habla de que sí existen. O sea, no es un tema de que el colectivo lo creó, sino es que es muy complicado de explicar, porque existe, pero no existe como tú crees que existe, ¿sabes? Ajá, sí. Es extraño, pues, ¿no? Vallée reutilizaría dicho concepto por ejemplo, los seres de los ovnis actuales, a decir que ellos pertenecen realmente a la manifestación que se describían en siglos pasados, de abducciones y de máquinas que volaban a través de los cielos, teniendo así un puente entre las visiones extraterrestres y la de los ángeles, demonios, hadas y elfos. Ahorita tú acabas de contar una historia de unos goblins plateados. El mundo férico, ¿no? El mundo férico, él parece ser que lo asocia al Pasaporte a Magonia. Qué interesante. Fíjate que es un libro que a mí me llama mucho la atención. Estaría bien, tal vez. Sí, quizás si les gustaría que lo leemos y igual lo comentamos. No sería la primera vez que hacemos algo así de un libro, ¿no? Dice que sus conclusiones e ideas finales de su trabajo manifiestan su convencimiento de un mismo mecanismo subyacente en el origen del mito de los platillos voladores y aquel que sustenta las historias sobre seres sobrenaturales y apariciones religiosas, güey. Y aquí viene la pregunta: si no se trata de extraterrestres, pues ¿qué son, no? Y es difícil de concluir, porque él mismo dice: probablemente moriré sin encontrar la solución a este enorme problema, güey. Y
fíjate que yo leyendo la historia y las aportaciones de este señor, me sentí tan identificado, güey. Tal vez ese libro te está llamando. Ese libro me llama, ¿eh? Ese libro me está llamando. Te está llamando. Él habla de muchas cosas, ¿no? Dice que él creó con su mujer, Janice Salley, bases de datos de fenómenos que consideraban creíbles para ver si los modelos informáticos arrojaban luz sobre el asunto. También se ha centrado en los efectos de la psique de los testigos. A menudo relatan episodios de clarividencia, como si la potente luz que les suelen describir, o sea, esta iluminación del ovni, así, también pudiera estar afectando el cerebro de las personas. Pero fíjate en este detalle, güey. Él dice, quizá están afectando su cerebro, esas luces. Ok, ¿y quién produjo las luces? Y el vato dice, pues estos seres. ¿Quiénes son los seres, no? Sí, o sea, es un círculo. Es un círculo. O sea, es como, por ejemplo, en el caso que les conté ahorita de Howard Menger. A él, por ejemplo, sí fue muy polémico en su momento porque él aceptó en varias como conferencias que probablemente esos recuerdos que había tenido de estas visiones, de estas ciudades de cristal y todo, él no descartaba la teoría de que quizá esas memorias se las hubiesen implantado, güey. Entonces, eso pues llamó la atención de muchas personas porque él luego haría aportaciones de movimientos electromagnéticos para la NASA. Y hablan también de que quizá él fue parte de un tema de control mental o de reprogramación mental. Entonces como que está turbio, pues está raro. Pero esto lo que dice Jacques Vallée sí me llama más la atención porque él no lo desacredita. No. Él le da su espacio al fenómeno. Solamente que lo clasifica de manera distinta. Ajá. Y, por ejemplo, él ha analizado el caso de los milagros de Fátima, que ahorita les platiqué, el milagros de Fátima o de Lourdes. El de Fátima, en el que 3 primos de Portugal ven a la Virgen María y se les presenta y les da 3 secretos. 3 secretos que iban a tener que revelar los papas a lo largo de como 80 años. Y el último secreto lo reveló, no recuerdo mal si Benedicto XVI o Juan Pablo II, pero ya se revelaron los secretos. Eran como unas profecías de guerra, así pues, y lo ¿no? de Juan Pablo también. Y lo de Juan Pablo, ¿no? Pero lo interesante de ese caso es que cuando pasa esta interacción con la Virgen, días después ven los pueblos de ese lugar como el sol baila. Y cómo se empiezan a mover soles, aparecen más soles en el relato. Y él dice, eso encaja perfectamente. Y el cabello de ángel, ¿no? El fenómeno que también como que caen unas pequeñas estelas así que parecen, pues le dicen cabello de ángel. Ajá, sí, como unas plumitas así. Ajá. Pasa todo esto y Jacques Vallée dice, es que esto pudiera ser también el fenómeno. Pero sí lo veo como una tulpa eso, No lo sé, güey. Está muy interesante. Está muy interesante para analizarse. La verdad que sí. No sé si traigas otra cosa más. Pues nada más. Yo creo que los dejamos más picados de lo que... Sí, es que ¿sabes qué? Ese último punto me parece muy interesante, o sea, como de esas explicaciones también. Creo que durante toda esta serie de, digamos que de clasificaciones de tipos de contacto, nos fuimos dando cuenta que va mucho de la interpretación del sujeto. O sea, y eso es más interesante ya ver más el panorama de los fenómenos ufológicos. Porque lo fácil sería, te lo estás imaginando, es falso. Y lo que dice Jacques Vallée dice, ok, te lo estás imaginando, ¿por qué? Sí. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y qué va a producir ese? O sea, puta, güey. Sí, por eso digo, me fascinó. Pónganle aquí los comentarios para que Sergio se avente ese libro y nos venga a contar. Pasaporte a Magonia. Sí. Oye, Mike, fíjate cómo la aventó. ¿Cómo me deslindé, no? No, sí, está bien. Toca. Otro librito del Sergio. Oigan, pues muchísimas gracias a todos por quedarse hasta acá, hasta el final de este video. De verdad, creo que fue un gran episodio donde retomamos muchos de los temas que hemos abordado en otros y hablamos de casos también que no habíamos hablado. Así que esperamos que hayan disfrutado.
Dejen su like si es así. Suscríbanse a este canal de YouTube. Y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, si nos pueden seguir. A mí me puedes seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Yo voy el Mike Rimac que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que lo vayan y lo sigan. Aparte tenemos un grupo de Facebook también para que vayan y pues se unan y vean todas las noticias, que les llegue notificación por si a veces papá YouTube no notifica. Igual si quieren compartir cosas relacionadas a misterio, Exacto. terror, memes de eso mismo también. Se puede por ahí mismo. Sí. También tenemos el grupo de difusión de Instagram. Y pues obviamente para todos aquellos que quieran contenido adicional de este podcast, tenemos una sección de miembros del canal. Y es un contenido extra para quien quiera obviamente aportar y apoyar a este proyecto. No es para el que no puede, sino para el que quiere más. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.